Has hecho todo bien. Has asistido a los servicios. Has orado. Has leído la Biblia. Has confesado las promesas. Has pedido perdón 1000 veces. Y aún así, cuando cierras los ojos por la noche, la pregunta sigue ahí, clavada en el centro de tu pecho como un clavo que nadie puede sacar. ¿Por qué nada cambia? No te pregunto esto para herirte. Te lo pregunto porque hay millones de creyentes exactamente en tu misma situación. Personas genuinas. Personas que aman a Dios. Personas que no fingen. Y sin embargo viven atrapadas. Orando sin resultados. Creyendo sin transformación. Confesando sin poder. Y la iglesia moderna, en su inmensa mayoría, no tiene respuesta para eso. Lo que sí tiene son más programas, más series de sermones, más listas de pasos para ser mejor persona. Pero la verdad que te libera, esa verdad que cambiaría todo de la noche a la mañana, lleva décadas enterrada bajo capas de tradición religiosa y de ignorancia del pacto. Hoy eso termina. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una opinión. No es una tendencia teológica de moda. Es la verdad que Veta Kenyon recuperó del texto bíblico hace más de un siglo. La misma verdad que el enemigo ha trabajado sin descanso para mantenerte en la oscuridad. Porque él sabe que el día en que comprendas lo que realmente sucedió cuando naciste de nuevo, el día en que entiendas quién eres tú ahora, en este momento, en esta vida, y no en el cielo cuando mueras, ese día Él pierde su control sobre ti para siempre. Si esto resuena en tu espíritu, quiero pedirte algo antes de continuar. Escribe en los comentarios la palabra despierto o despierta. Solo esa palabra es tu declaración de que hoy estás dispuesto a recibir esta revelación. Y también es la señal para que el canal sepa que este tipo de enseñanza te importa. Hazlo ahora, y después sigue escuchando. Lo que viene a continuación lo cambia todo. W. Kenyon fue uno de los hombres más incomprendidos y más necesarios del siglo XX. Mientras la iglesia debatía sobre formas y tradiciones, él se sentaba con el texto griego del Nuevo Testamento y preguntaba qué dice esto realmente. Y lo que encontró lo dejó sin aliento. Encontró que el creyente nacido de nuevo no es simplemente una persona perdonada que espera el cielo. Es una criatura nueva en un sentido que va más allá de cualquier metáfora religiosa. Kenyon escribió esto. Y escúchalo con cuidado. El nuevo nacimiento no es simplemente el perdón de los pecados. No es simplemente un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento es la impartición real de la naturaleza de Dios en tu espíritu. Cristo viene a vivir en ti. Su vida se convierte en tu vida. Su naturaleza se convierte en tu naturaleza. No eres simplemente un pecador salvo. Eres una nueva creación con la vida misma de Dios fluyendo por tu espíritu. Detente un momento en esas palabras. No una persona mejorada, no un pecador lavado. Una criatura nueva. Una nueva especie que antes no existía en la tierra. Quiero contarte una historia. Imagina a un hombre que ha vivido toda su vida en una pequeña habitación oscura. Nació en esa habitación. Creció en esa habitación. Aprendió a moverse entre sus paredes con los ojos cerrados. Sabe exactamente cuántos pasos hay de la cama a la puerta. Cuántos hay del rincón a la ventana. Es experto en vivir en la oscuridad porque nunca ha conocido otra cosa. Un día, alguien entra y enciende la luz. Y el hombre hace algo completamente inesperado: cierra los ojos. No porque no quiera ver, sino porque sus hábitos son más fuertes que su deseo. Sus reflejos responden a la oscuridad aunque la luz ya esté ahí. Sigue caminando con los ojos cerrados, contando pasos, golpeándose con los muebles, viviendo como si nada hubiera cambiado. Este eres tú. No porque seas débil, no porque tu fe sea falsa, sino porque nadie te enseñó que la luz ya se encendió, que en el momento en que naciste de nuevo, todo cambió. No en el futuro, no cuando llegues al cielo. Ahora, en este instante.
pero tus hábitos espirituales, tus oraciones de mendigo, tus confesiones de derrota, tu teología de espera, siguen operando como si siguieras en la oscuridad. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Déjame mostrarte lo que la Escritura dice sobre lo que realmente ocurrió cuando naciste de nuevo. Porque necesitas verlo con tus propios ojos. 2 Corintios 5, 17. Escúchalo como si fuera la primera vez que lo oyes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El texto griego no dice que eres una versión mejorada de lo que eras antes. La palabra que usa Pablo para nueva en el original es una palabra que significa nuevo en clase, nuevo en tipo, nuevo en naturaleza, algo que no existía antes, algo que no tiene precedente en la historia de la creación. Tú, nacido de nuevo, eres un experimento sin precedentes en el universo, y sin embargo, la mayoría de los creyentes viven como si ese versículo no existiera. Viven como el antiguo yo, que tratan de mejorar con disciplina religiosa. Viven como pecadores que se esfuerzan en no pecar. Viven debajo de lo que son, debajo de su posición, debajo de su identidad. Y la razón es siempre la misma: no saben lo que tienen. Escucha esto de Kenyon otra vez, porque es uno de los diagnósticos más certeros de la historia de la Iglesia. La mayor tragedia en la Iglesia moderna no es que a los creyentes les falte algo en Cristo, es que no saben lo que tienen en Cristo. Y así mendigan lo que poseen. Luchan por lo que son. Y buscan lo que ya les ha sido dado. ¿Cuántas veces has orado pidiéndole a Dios que te dé más fe? ¿Cuántas veces le has rogado que te sane? ¿Cuántas veces has suplicado que te dé fuerza? Y Dios, desde su trono, te mira con amor y dice: lo mismo que te digo yo ahora ya te lo di. Está en ti. Cristo está en ti. Colosenses 1, 26 y 27. Pablo llama a esto el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y después pregunta: ¿cuál es ese misterio? Y la respuesta que da lo cambia todo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No Cristo por encima de ti. No Cristo ayudándote desde lejos. Cristo en ti, en tu espíritu, unido a tu ser más profundo de una manera que no puede ser separada. Y Kenyon entendió algo que muy pocos maestros han comprendido. Cristo en ti no es Cristo con tu espíritu como compañero de cuarto. Es Cristo unido a tu espíritu en una sola realidad. 1 Corintios 6, 17. Lo dice sin adornos: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu. No dos espíritus en sociedad. Un espíritu, tú y Cristo. Unidos de una manera que Pablo llama misterio, porque el lenguaje humano apenas alcanza a describirlo. Esto tiene consecuencias prácticas enormes. Cuando Cristo vive en ti, no estás pidiendo prestado su poder desde afuera. Estás llevando ese poder en tu interior. No estás esperando que caiga una unción del cielo. La unción ya está en ti. No estás tratando de alcanzar una experiencia espiritual elevada. La experiencia más elevada posible ya es tu realidad normal. Tu espíritu, que antes estaba muerto en delitos y pecados, según Efesios 2, 1, fue hecho vivo con la vida de Cristo. La misma vida que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora habita en tu espíritu. Romanos 8. Once. Memoriza esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. ¿Lo ves? El mismo poder, el mismo espíritu, el mismo resultado disponible. No en el cielo. Aquí. Ahora. En tu cuerpo mortal. Entonces, si todo esto es verdad, si Cristo está en ti, si su naturaleza es tu naturaleza, si su fe es tu fe, si su justicia es tu justicia, ¿por qué sigues luchando?
Aquí está la respuesta que nadie te ha dado. No es un problema de posición. Es un problema de conciencia. Pablo oró por esto. No oró para que los creyentes recibieran más de Dios. Oró para que los creyentes vieran lo que ya tenían de Dios. Efesios 1. 17 al 19. Escúchalo como la oración más importante que jamás se ha hecho sobre ti, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Detente. ¿Qué pidió Pablo? Más poder no. Pidió que supieras el poder que ya tienes. Más herencia no. Pidió que conocieras la herencia que ya te fue dada. Más llamado, no. Pidió que vieras el llamado que ya recibiste. La oración de Pablo no era Dios. Dales más. Era Dios. Abre sus ojos para que vean lo que ya les diste. Kenyon lo resumió así. Pablo nunca oró para que los creyentes recibieran lo que ya poseían en Cristo. Oró para que conocieran lo que poseían. Porque el conocimiento es la llave para la experiencia. Puedes tenerlo todo y no experimentar nada si no sabes lo que tienes. Esta es la diferencia entre un creyente que vive en victoria y uno que vive en derrota. No es la cantidad de fe. No es el nivel de santidad. No es cuántas veces va a la iglesia. Es el nivel de conocimiento de lo que ya le fue dado en Cristo. Y ese conocimiento no viene por más esfuerzo religioso. Viene por revelación. Pero aquí el enemigo tiene su estrategia más sofisticada. Él no puede quitarte lo que ya tienes en Cristo. Lo que la sangre de Jesús selló. Él no puede romperlo. Lo que el nuevo nacimiento depositó en tu espíritu. Él no puede robarlo. Entonces, ¿qué hace? Te mantiene ignorante de ello. Te mantiene orando como mendigo. Te mantiene confesando debilidad. Te mantiene viviendo desde el conocimiento de los sentidos. Desde lo que ves y sientes. En lugar de desde el conocimiento de la revelación. Desde lo que la palabra dice que eres. Eric Ombano. IMW. Kenyon distinguía entre estos dos tipos de conocimiento con una claridad que pocas veces he visto en la historia de la enseñanza bíblica. El conocimiento de los sentidos es todo lo que llega a ti a través de tus ojos, tus oídos, tus emociones, tus circunstancias, el diagnóstico médico, el saldo bancario, la sensación de derrota, la voz que te dice que Dios está lejos. Ese conocimiento es real. Kenyon no lo negó. Pero es el conocimiento del hombre natural. Y el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios según 1 Corintios 2. 14. Porque se disciernen espiritualmente. El conocimiento de revelación. En cambio, es lo que el Espíritu de Dios deposita en tu espíritu a través de la palabra. No lo ves con los ojos. No lo sientes en las emociones. Pero es más real que cualquier cosa que tus sentidos puedan percibir. Porque viene de la dimensión que gobierna todas las demás dimensiones. Y el creyente que aprende a vivir desde ese conocimiento es el creyente que camina en poder. Gálatas 2. 20. Este versículo es el ADN del creyente que ha comprendido la revelación. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observa la precisión de Pablo. No dice la fe en el Hijo de Dios. Dice la fe del Hijo de Dios. La fe que le pertenece a Cristo. La fe que es propia de Cristo. Esa fe ahora vive y opera en mí. No estoy tratando de creer con suficiente intensidad. Estoy operando con la fe del Creador del universo depositada en mi espíritu recreado. Marcos 11. 22. El texto griego no dice lo que la mayoría de las traducciones sugieren. Jesús no dijo simplemente, tened fe en Dios. La frase en el original griego es, echete pistin deo,
que significa tened la fe de Dios. La fe que es de Dios. La misma fe con la que Dios creó el universo. La misma fe con la que Dios habló y la luz apareció. Esa fe, dice Jesús, es la que vosotros tenéis que ejercitar. No estáis tratando de creer con fe humana. Estáis operando con la fe divina depositada en vosotros en el nuevo nacimiento. Y Romanos 12:3 lo confirma. Dios repartió a cada uno la medida de fe. No fe genérica. La medida de fe. La clase de fe que le pertenece a Dios. Distribuida a cada creyente como equipamiento estándar de la nueva creación. Tú no tienes que conseguir más fe. Tienes que reconocer la fe que ya tienes. Tienes que comenzar a usarla. Kenyon lo dijo de esta manera: la fe que está en ti no es la cosa débil, vacilante e incierta que la Iglesia ha llamado fe. Es la fe del Dios Todopoderoso. Es la fe que creó el universo. Y fue puesta dentro de ti para que puedas operar en el mismo reino de poder creativo en el que Dios opera. No como Dios, sino como un hijo operando con la fe de su Padre. Ahora necesito que veas la tragedia completa. Porque sin verla no puedes entender el tamaño de lo que se ha perdido. La mayoría de los creyentes pasan toda su vida de pie delante del trono de Dios como mendigos. Piden lo que ya les fue dado. Ruegan por lo que ya poseen. Suplican por lo que el pacto ya selló. Y no porque sean hipócritas, sino porque nadie les enseñó la diferencia entre pedir con ignorancia y reclamar con conocimiento. Piensa en el hombre lisiado en la puerta del templo. En Hechos 3. Llevaba años en ese lugar. Cada día pedía limosna. Cada día dependía de la generosidad de otros para sobrevivir. Cuando Pedro y Juan llegaron, él extendió su mano esperando lo de siempre. Pero Pedro dijo algo que cambió su realidad en un instante. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo, no lo que espero recibir. No lo que le voy a pedir a Dios que me conceda. Lo que ya poseo. Y lo que Pedro poseía era la autoridad del nombre de Jesucristo. No poder prestado. No unción caída del cielo en ese momento. Una realidad ya depositada en él que él sabía que tenía y que no tenía miedo de usar. Pedro no detuvo la oración para rogarle a Dios que sanara al hombre. Pedro sabía lo que tenía. Y lo que tenía era suficiente para levantar al cojo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. No una petición. Una declaración. No una súplica. Un decreto. Eso es lo que Kenyon llama la diferencia entre la oración de súplica y la oración de fe. La oración de súplica parte de la suposición de que Dios tiene lo que yo necesito y que debo convencerle de que me lo dé. La oración de fe parte del conocimiento de que Dios ya lo dio. Que Cristo ya lo compró. Que el pacto ya lo selló. Y que mi trabajo es recibir lo que ya me pertenece y administrarlo con autoridad. Escucha lo que Kenyon escribió sobre esto. Porque es demoledor en el mejor sentido, cada vez que pides sanidad. Estás repudiando la palabra de Dios. Sé que suena fuerte, pero escúchalo en contexto. Si la palabra dice en 1 de Pedro 2:24, que por cuya herida fuisteis sanados. En tiempo pasado. En tiempo completado. Entonces, seguir pidiéndole a Dios que te sane, es actuar como si esa palabra fuera incierta. La fe acuerda con Dios. La fe no pone a Dios a prueba. La fe ejecuta el veredicto que ya fue pronunciado en el Calvario. Y aquí está la aplicación que la mayoría de los maestros nunca dan. Si la fe de Dios está en ti, opera igual que la fe de Dios opera. ¿Cómo opera la fe de Dios? Habla. Génesis 1:3. Y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Dios habló. La realidad respondió. Eso es la fe de Dios en acción. Crea mediante la palabra hablada. Declara y produce. Y si esa fe de Dios está en ti ahora, tu fe también opera mediante tu palabra hablada. Por eso Marcos 11:23. Sigue inmediatamente al versículo 22. Jesús dice, tened la fe de Dios, y luego explica cómo funciona. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte,
quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Diga, no que piense, no que desee, no que espere. Diga, la fe de Dios en ti se activa mediante tus palabras. Kenyon escribió, tu confesión activa tu fe mueve la montaña. Pero sin la confesión, la fe permanece dormida. La fe de Dios en ti es como dinamita en una mina. Tiene el poder de mover toneladas de roca. Pero sin el detonador no hace nada. Tus palabras son el detonador. Lo ves ahora, la fe ya está en ti. El poder ya está cargado. El detonador eres tú. Lo que ha faltado para la mayoría de los creyentes es la comprensión de que sus palabras habladas son el interruptor de ignición de la fuerza más poderosa del universo. Y hay una dimensión de esto que va incluso más profundo. Porque tus palabras no solo activan tu fe, activan también la asistencia angélica que Dios ya ha asignado a tu vida. Salmo 103. 20. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios, obedecen la voz de su palabra. ¿Y quién habla la palabra de Dios en la tierra? Tú, el creyente nacido de nuevo, habitado por el Espíritu Santo, equipado con la palabra escrita, autorizado para hablar en el nombre de Jesús. Cuando abres tu boca y declaras: por sus llagas fui sanado. Eso es la voz de la palabra de Dios. Cuando decretas: mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta. Eso es la voz de la palabra de Dios. Y cuando los ángeles oyen esa voz, responden. No porque tú los estés comandando directamente, sino porque están programados, comisionados y diseñados para responder a la palabra de Dios donde quiera que sea hablada. Daniel 10. 12 lo muestra con una claridad que quita el aliento. El ángel le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras, no de tus lágrimas, no de tu ayuno, de tus palabras. Las palabras de Daniel activaron el movimiento angélico desde el primer día. Y si eso era cierto para Daniel, que vivía bajo el pacto antiguo, bajo la sombra de lo que vendría, cuanto más es verdad para ti, que vives bajo el nuevo pacto, que tienes la palabra completa, que llevas al Espíritu Santo dentro de ti, que operas desde la obra terminada de la cruz. Tus palabras llevan más autoridad de lo que jamás imaginaste. Por eso Kenyon decía que el creyente que sabe lo que tiene es la persona más peligrosa del planeta para el reino de las tinieblas. No porque sea especialmente dotado, no porque haya alcanzado algún nivel espiritual extraordinario, sino porque cuando habla, el cielo se mueve. Los ángeles responden. Los demonios huyen y las circunstancias se doblan a la autoridad del Dios, cuya palabra está en sus labios. Ahora permíteme darte la aplicación práctica. Porque la revelación que no llega a tu vida diaria no es todavía revelación. Es solo información. Primero renueva tu mente a quien eres. Romanos 12. 2 dice que la transformación viene por la renovación del entendimiento. Tu mente no sabe automáticamente lo que tu espíritu posee. Tienes que trabajar en tu mente con la palabra hasta que lo que crees mentalmente se alinee con lo que ya es verdad espiritualmente. Medita en Gálatas 2. 20. Medita en 2 Corintios 5. 17. Medita en Colosenses 1. 27. No como un ejercicio religioso, como quien aprende a leer un mapa de un territorio que ya le pertenece. Segundo, cambia tu confesión. Deja de decir lo que ves. Empieza a decir lo que la palabra dice, no porque negar la realidad visible sea virtuoso, sino porque hay una realidad más profunda que la visible. Y la palabra te da acceso a ella. Cuando la enfermedad toca tu cuerpo, no dices: estoy muy enfermo,
Dices Primera de Pedro 2:24 dice que por sus llagas fui sanado. Me mantengo en ese veredicto. Cuando la presión financiera aprieta, no dices, no tenemos dinero. Dices, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No estás negando la realidad. Estás eligiendo qué realidad gobierna tu declaración. Y la realidad que gobierna tu declaración acaba gobernando tu experiencia. Tercero, vive en la conciencia de la presencia de Cristo en ti. No como una doctrina que crees, como una realidad que reconoces en cada momento. A lo largo de tu día. En el trabajo. En el transporte. En las conversaciones. Hay un reconocimiento interno que puede convertirse en tu modo de vida normal. Cristo está en mí. No estoy solo en esto. No opero desde mi propia fuerza. La vida de Cristo fluye por mi espíritu ahora mismo. Kenyon lo dijo de la manera más simple y más profunda que jamás he leído. La vida cristiana no es tú tratando de vivir para Cristo. Es Cristo viviendo a través de ti. Y el momento en que eso pasa de ser teología a ser tu experiencia consciente. Todo cambia. Dejas de esforzarte. Empiezas a ceder. Y cuando cedes, la vida de Cristo comienza a manifestarse en tu vida diaria de maneras que ya no necesitan ser forzadas. Cuarto, aprende a ejercer tu autoridad legal. Jesús no le dijo a sus discípulos, id al mundo y pedid a Dios que sane a los enfermos. Les dijo en Mateo 10:8, sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. Un mandato. No una sugerencia. Una autoridad delegada. No una capacidad que deben mendigar. Cuando pones tu mano sobre un enfermo y dices en el nombre de Jesucristo, sé sano. No estás tratando de convencer a Dios de que actúe. Estás ejecutando una victoria que ya fue ganada. No te mueves en tu propio mérito. Te mueves respaldado por el trono del cielo. Piensa en un policía dirigiendo el tráfico. No ruega al ayuntamiento que le conceda autoridad sobre los coches. Su uniforme y su placa ya llevan la autoridad de la ley. Simplemente levanta la mano, y el tráfico obedece. Si un conductor se niega, no está resistiendo al hombre. Está resistiendo al gobierno que él representa. De la misma manera, cuando hablas a la enfermedad en el nombre de Jesús, no estás de pie en tu propio nombre. Estás de pie en el nombre que está sobre todo nombre. Y el cielo respalda cada palabra. ¿Dónde estás tú ahora mismo en todo esto? Porque hay dos tipos de creyentes que pueden escuchar esta enseñanza. El primero dice, todo esto suena bien pero yo ya lo sabía, y no me funciona. Y a ese creyente le digo con toda la franqueza del pacto, el problema no es la verdad. El problema es que la conoces con la cabeza, pero no la vives desde el espíritu. El conocimiento intelectual de tu identidad no es lo mismo que vivir desde esa identidad. La renovación de la mente es un proceso. Y si llevas años operando desde el conocimiento de los sentidos, no cambiarás de la noche a la mañana. Pero sí puedes empezar a cambiar hoy. El segundo tipo de creyente dice, esto que estoy escuchando es lo que siempre sentí que debería ser verdad. Pero nunca nadie me lo había mostrado así. Y a ese creyente le digo, eso que sentiste no era ilusión, era el testimonio de tu propio espíritu que ya conocía la verdad antes de que tu mente pudiera articularla. Porque el Espíritu de Dios que vive en ti ya sabe quién eres. Tu mente apenas está aprendiendo a ponerse al día. Hebreos 4:16. Medita en este versículo como si fuera la primera vez que lo escuchas. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Solo un sacerdote puede hacer eso. Solo alguien con acceso legal establecido por la sangre puede acercarse con confianza. Y Apocalipsis 1:6 dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Hizo. No hará. Hizo. No está haciendo. Ya lo hizo. Tu sacerdocio no es una promesa futura. Es una realidad presente. Tu acceso al trono no depende de tu comportamiento de esta semana. Depende de la sangre que ya habló. Y Primera de Pedro 2.
9 te llama real sacerdocio. Real. No ceremonial. Real. Lo que significa que combinas acceso a Dios con autoridad sobre las circunstancias. El sacerdote se acerca al Padre. El Rey habla a las montañas. Y tú eres ambos. Cuando oras, el cielo oye. Cuando decretas, la tierra responde. La sangre de Jesús no es solo un símbolo hermoso, es el fundamento legal de todo lo que eres y de todo lo que tienes derecho a ejercer. Hebreos 12. 24 dice que la sangre de Jesús habla mejores cosas. Habla. En tiempo presente, la sangre todavía habla. Todavía testifica. Todavía declara tu libertad. Tu justicia. Tu protección. Tus derechos de pacto. Cuando proclamas la sangre sobre una situación, no estás usando una frase religiosa. Estás invocando la evidencia legal más poderosa del universo. Estás presentando ante el cielo y ante el infierno el hecho irrefutable del Calvario. Y ese hecho no puede ser refutado. La deuda fue pagada. La sentencia fue satisfecha. La maldición fue rota. Kenyon escribió: la sangre de Jesús es el testimonio vivo de la derrota de Satanás. No derrota pasada. Derrota presente. Cuando proclamas la sangre, estás anunciando esa derrota en tiempo real. Le estás recordando al enemigo lo que no puede cambiar, no puede desafiar y no puede revertir. La comunión es otra dimensión de esto que la Iglesia ha reducido a ritual cuando debería ser un acto de guerra del pacto. Pablo dice en 1 Corintios 11, 29, que muchos creyentes son débiles y enfermizos, y muchos mueren prematuramente por no discernir el cuerpo del Señor. No por falta de devoción, no por pecado, por falta de revelación. El que toma el pan sin entender lo que ese pan representa, pierde la potencia covenant que ese pan debería liberar en su cuerpo. Porque el pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado para tu sanidad. Isaías 53. 5 por sus llagas, fuisteis curados. Primera de Pedro 2. 24 por cuya herida fuisteis sanados. Tiempo pasado. Hecho completado. Cuando tomas el pan con esa conciencia, no estás recordando un sufrimiento. Estás participando en una victoria. Estás diciendo: su cuerpo fue dado para que el mío sea libre. Y la copa no es solo jugo de uva, es la sangre del nuevo pacto que removió tu pecado. Silenció al acusador e inauguró tu acceso directo al Padre. Primera de Corintios 11. 26 dice que cuando tomas la comunión, anunciáis la muerte del Señor. Anunciáis, no recordáis en silencio. Proclamáis. Declaráis. Es un acto de guerra en el que vas ante el mundo visible y el invisible, y dices: la cruz fue real. La resurrección fue real. El pacto está vigente. Y yo estoy cubierto por él. Eso es lo que eres ahora mismo. No un creyente que lucha por mantenerse a flote. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, según 2 de Corintios 5. 21. Eres templo del Espíritu Santo, según 1 de Corintios 6. 19. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo según Romanos 8. 17. Eres más que vencedor según Romanos 8. 37. No serás estas cosas. Las eres. Ahora, con todo lo que eso implica, la falsa humildad es uno de los disfraces más efectivos que el enemigo ha usado en la Iglesia. Hace creer que reconocer tu posición en Cristo es arrogancia, que declarar lo que la palabra dice sobre ti es orgullo. Y así mantiene a millones de hijos de Dios viviendo en la pobreza de la ignorancia espiritual, pensando que su derrota es piedad. No lo es. La verdadera humildad no te hace pequeño ante la palabra. La verdadera humildad te hace pequeño ante ti mismo y grande en Cristo. Acepta lo que Dios dice sobre ti, aunque tu mente natural no lo entienda todavía. 2 Corintios 4. 13. Dice: teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos.
por lo cual también hablamos. La secuencia es clara. Creer lleva a hablar. El hablar libera la fe. Y la nota que no se puede pasar por alto el mismo espíritu de fe. El mismo. No una versión inferior. No una copia diluida. El mismo espíritu de fe que operó en Cristo. En los apóstoles. En los profetas. Ese espíritu de fe está activado en ti cuando dices lo que crees. Así que esto es lo que te pido que hagas hoy. No mañana. Hoy. Empieza a orar como Pablo oró. Deja de pedirle a Dios que te dé lo que ya te dio. Empieza a pedirle que abra tus ojos para ver lo que ya tienes. Padre, ilumina los ojos de mi entendimiento. Ayúdame a conocer la esperanza de tu llamado sobre mi vida. Ayúdame a comprender la grandeza de tu poder que ya opera en mí. Ayúdame a ver lo que Cristo ya compró para mí. Esa oración, Dios la responde siempre. Porque Dios quiere que conozcas lo que tienes todavía más de lo que tú quieres conocerlo. Cambia tu confesión desde hoy. Cuando la presión venga, habla la palabra. Cuando el cuerpo duela, habla la palabra. Cuando las finanzas aprieten, habla la palabra. No como una fórmula, como la declaración de un hijo que sabe lo que su padre ya proveyó. Activa los ángeles que están asignados a ti, hablando lo que Dios dice, no lo que el miedo susurra, y vive en la conciencia de Cristo en ti. No como una doctrina que repites los domingos, como la realidad más concreta y tangible de tu vida. Cristo en ti no es un concepto, es una persona, y esa persona, unida a tu espíritu, es suficiente para cada reto que enfrentas hoy. Quiero que hagas algo ahora mismo. En los comentarios de este video, escribe esta declaración en primera persona. Soy una nueva criatura en Cristo. Cristo vive en mí. Su fe es mi fe. Su autoridad es mi autoridad. No mendigo lo que ya poseo. Declaro lo que la palabra dice sobre mí. Y el cielo respalda cada una de mis palabras. No lo pienses simplemente. Escríbelo. Decretarlo activa algo en tu espíritu que solo pensar no activa. Y si este video ha abierto algo en ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más de esta revelación por venir. Las referencias bíblicas de este video las encontrarás en la descripción. Kenyon lo resumió de una manera que no puedo mejorar. Deja de medir tu fe por tus emociones. Empieza a medirla por su fuente. Tu fe vino de Dios. Es la clase de Dios, y la clase de Dios no falla. No vacila. Y no requiere tu cooperación emocional para producir resultados. Solo requiere la palabra en tus labios y el conocimiento de quién la puso dentro de ti. El secreto ha salido a la luz. La verdad que el enemigo escondió durante tanto tiempo está ahora delante de ti. No porque seas especial, sino porque el Espíritu de Dios que vive en ti siempre supo esta verdad y estaba esperando que tu mente se pusiera al día. La lucha que sentías no era señal de que Dios te había abandonado. Era señal de que estabas operando con información incompleta. Ahora la tienes. Ahora sabes quién eres. Ahora sabes lo que tienes. Ahora sabes cómo funciona la fe de Dios que está en ti. La pregunta no es si Dios proveerá. Él ya proveyó. La pregunta no es si tienes suficiente fe. La fe de Dios ya está en ti. La pregunta es si abrirás tu boca y la liberarás. Camina en ello. Desde hoy,